tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar sobre los mitos y realidades del ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, mejor conocida como OCDE. Probablemente usted ha escuchado hablar de este tema en los medios, sin embargo, en el medio de la pandemia y de tanta cosa que hay en las noticias últimamente, tal vez no nos hemos detenido a reflexionar exactamente qué significa para el país el ingreso a la OCDE. Y un poco ese es el objetivo de este programa, pues develar algunos mitos y algunas realidades sobre lo que esto significa para el país y por supuesto pues para todas y todos los costarricenses. Para hablar de este tema nos acompaña en esta oportunidad el doctor Olman Segura Bonilla, quien es el director del Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional. Además, don Olman fue rector de la Universidad Nacional y pues miembro fundador del equipo de Una Mirada. Así que muy bienvenido, don Olman. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. No, gracias a ustedes y para mí es un honor estar de nuevo con ustedes y con el público que nos escuche. Sí, este tema es realmente trascendental, sin embargo, como yo decía al inicio del programa, ¿verdad? Tal vez el diálogo en torno a esto se ha diluido un poco en el marco de la atención de la pandemia y todo lo que ha conllevado. Por eso es que queremos hacer este programa para explicarle a la gente qué significa realmente para el país que haya sido invitado desde mayo del 2020 a formar parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, mejor conocida como OCDE o OCDE. Entonces queríamos que usted nos ayude a explicarle a la gente qué es exactamente la OCDE y por qué es tan importante para los países pertenecer a este organismo internacional. Bueno, la OCDE tiene un lema y voy a seguir hablando del OCDE como usted lo acaba de introducir, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. La OCDE tiene un lema que es mejores políticas para mejores vidas. Si nosotros realmente queremos soñar como una Costa Rica más desarrollada, tenemos que trabajar y compararnos y hacer las mejores cosas, las mejores prácticas de nuestro trabajo y de nuestras políticas, comparándonos con los países más desarrollados. Y en ese sentido, pertenecer a la OCDE o que nos hayan ya formalmente invitado a pertenecer a la misma, significa que nos están viendo y nos están evaluando de una forma que permite el ingreso y la comparación y la ayuda y la cooperación para de verdad convertirnos en un país desarrollado. Yo creo que fue una buena noticia que nos dieran este acceso a la organización en medio de la pandemia. Es más, es una de las pocas buenas noticias en medio de este desastre que hemos tenido alrededor de la pandemia, que además afectó todo el funcionamiento de la economía costarricense. Realmente fue un proceso largo, un proceso de más de 10 años, en donde se tuvieron que hacer muchas evaluaciones a nivel interno. No fue fácil tampoco para poder acceder a la organización. La organización tiene unos ciertos requisitos y esos requisitos se fueron cumpliendo a lo largo de este periodo de más de 10 años. Se conformaron 22 comités de evaluación de todas las diferentes áreas, de competencia, agricultura, de medio ambiente, la parte de banca, el tema financiero, en fin, y se fueron atendiendo cada uno de los comités y se fueron evaluando y de manera conjunta las autoridades de gobierno de más de 30 diferentes instituciones internas, todos los ministerios y muchas instituciones tuvieron que participar en este proceso. Pero de nuevo, yo creo que si nosotros como Costa Rica hemos logrado cambiar de hace 70 años, en donde realmente había un 40% de pobreza en nuestro país, ahora que tenemos un 20% de pobreza y que pasamos de ser un país de ingreso bajo a uno como es el que tenemos ahora de ingreso medio, aunque ahora la pandemia, claro, nos está llevando para atrás de nuevo. Yo creo que la pobreza debe andar ya cerca del 25 o 28%. Entonces, pero pensemos en lo que veníamos caminando. Veníamos
prosperando, veníamos avanzando, pero llegamos a un momento en donde Costa Rica está en un ingreso medio y así ha permanecido por varios años. Y así podrá permanecer como otros países atrapado en la gran trampa de los países de ingreso medio. Si nosotros tenemos sueños y tenemos la convicción de que podemos transformarnos en un país desarrollado, en un país con ingresos de $40,000 o $50,000 por persona por año o más per cápita, entonces tenemos que realmente compararnos con los países más desarrollados, con los países que han hecho mejor las cosas, y no podemos continuar pensando que somos los mejores de Centroamérica o que somos los mejores de los mejores de América Latina, etcétera, sino que tenemos que realmente aprender y poner atención de lo que están haciendo otros países. Y en la OCDE es la oportunidad. Ahí es donde están los países que han, digamos, hecho mejor las cosas. No que las han hecho perfectas tampoco, pero sí podemos observar que es las prácticas que mejor se han acomodado al desarrollo de cada uno de esos países. Los objetivos de la OCDE son esos, precisamente, apoyar el aumento o el crecimiento económico, apoyar el crecimiento del empleo digno y bien remunerado, mejorar la calidad de vida de las personas, tener una contribución al aumento del comercio mundial y poder tener unas mejores condiciones de vida en general. Entonces, si pensamos en que los objetivos de la OCDE son nuestros objetivos también, entonces yo creo que ha sido una muy buena noticia y un muy buen, digamos, resultado del esfuerzo de estos 10 años de ejercicio. En la jerga periodística y probablemente de las relaciones económicas financieras mundiales, se le conoce a la OCDE como el Club de los Países Ricos. ¿Por qué? Bueno, lo primero que quisiera decir es que no todos los países que pertenecen ahí son ricos. Ahí hay varios que no lo son, ¿verdad? Turquía, bueno, ahora Costa Rica, México, en fin. Sí. Sin embargo, se le conoce así porque así empezó. Empezó como los países que, digamos, estaban mejor económicamente, empezó como los países que tenían las mejores prácticas y entonces pues se le siguió llamando de esa manera. Pero también lo que podríamos decir es que es el club de los países que aspiran a tener una mejor calidad de vida, una mejor cantidad de ingresos, una mejor distribución de los recursos. Lo que sucede es que pertenecer a ese, entre comillas, a ese club, significa también adherir esas mejores prácticas. Y entonces significa que van a hacer permanentemente evaluaciones de los diferentes temas que tenemos. Entonces, no sé, entonces nos van a hacer evaluaciones sobre el tema de medio ambiente, sobre el tema de educación, sobre el tema de comercio, y nos van a decir las cosas que quizás no queremos oír. Entonces, eso va a ser importantísimo y decidir qué es lo que vamos a hacer con esas recomendaciones. Ese punto es importante de aclarar. La OCDE no es una entidad de naturaleza financiera. ¿Qué tipo de naturaleza tiene entonces? Sí, mucha gente cree que... Sí, creen que es de dinero. Sí, mucha gente cree que como es de cooperación, es que, vamos a ver, entre comillas, primero que es de dinero o que es de préstamos o algo así. No, eso tenemos claro que no. Pero también hay otro mito que es creer que es de cooperación de los ricos o de los más desarrollados con los más pobres. Nada más, o sea, que es como una relación de arriba hacia abajo, ¿verdad? No, resulta que esa organización es de un grupo de países que se consideran, digamos, entre comillas, voy a decir, de igual a igual, en donde se ayudan unos a otros. No solamente vamos a esperar ayuda de los países, digamos, más desarrollados, que tienen mayores ingresos, sino también ellos también van a esperar ayuda de parte nuestra en diferentes áreas, en donde tengamos nosotros las fortalezas. Es una relación más horizontal. Entonces, en efecto, la ayuda o la cooperación, no es en efectivo, no es con financiamiento, sino es con recomendaciones. ¿Recomendaciones de qué? Bueno, de cómo fortalecer las políticas públicas, de cómo hacer que las cosas funcionen. Para poner un ejemplo, Costa Rica utiliza e invierte un 8% o más de un 8% del Producto Interno Bruto en educación. Si tomamos en cuenta solo el sector público es como un 8%, si tomamos en cuenta el sector privado
también en educación ya es muchísimo más de un 8%. Y lo ha venido haciendo así varios años. Y nos hacen las pruebas PISA, por ejemplo, que son unas pruebas que también se utilizan y se reconocen en la OCDE como una forma de medición del estándar que tenemos en educación, y estamos en las posiciones más bajas. Y años después nos la vuelven a hacer la misma prueba y en lugar de mejorar van para abajo. Okay. Pero hay otros países que invierten la mitad de los recursos, no un 8%, 4%, por ejemplo Vietnam, y están en el 8º lugar de las pruebas PISA. Entonces, ¿cómo es posible que hay países y Vietnam ni siquiera pertenece a la OCDE, ¿verdad? Pero hay otros que pertenecen a la OCDE que sí, ¿verdad? Y no, por eso no estoy llamando la atención o la comparación con Finlandia o con Noruega o con Dinamarca, que están en los primeros lugares y que sí pertenecen a la OCDE. Pero ciertamente esos otros países también desarrollados nórdicos invierten mucho menos que Costa Rica en relación proporcional. Y están mejor. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo que hacen que sea más efectiva y más eficaz su inversión? También la OCDE se concentra, digamos, y se enfoca en estos 3 elementos: eficiencia, eficacia y transparencia. Entonces, definitivamente, digamos, siguiendo el ejemplo de la educación, pues nos van a hacer recomendaciones de qué cosas hacer. Está de parte nuestra si aceptar esa cooperación, si aceptar que las recomendaciones se puedan implementar. Pero bueno, sería absurdo hacer todo un esfuerzo, pertenecer a la OCDE y después no aceptar las recomendaciones, simplemente porque no nos gustan. Bueno, podemos hacerlo, pero bueno, también en materia fiscal. Sí. En materia fiscal también, por ejemplo, cuáles son los impuestos o las formas del sistema tributario más acorde para el nivel de desarrollo de nuestro país y para ir mejorando. Sí, son como múltiples las oportunidades que se abren, ¿verdad?, en esta organización para el país. Así lo comentó Marianne Bennett, quien es representante de Casa Presidencial, para quien, gracias a la inclusión de Costa Rica en la OCDE, podremos participar como país en más de 300 comités y grupos de trabajo para decidir e incidir en el desarrollo de las soluciones innovadoras para los desafíos comunes del país. Actores del sector público, de academia, del sector privado, de sociedad civil, que ahora es el momento en que realmente tenemos que buscar aprovechar de mejor forma la OCDE. Tenemos una gran responsabilidad de hacer un buen uso de esa caja de herramientas que tenemos, o esa nueva escuela en la que estamos. La organización nos da guías, nos da recomendaciones, nos da estándares, nos da estos estudios valiosísimos, dirección, acompañamiento, ejemplos de cómo lo han hecho otros países. La OCDE no nos impone nada, eso es importante. Es el país, es el que ha decidido cómo atender esas recomendaciones y esas guías de la organización. Y ahora es responsabilidad de todos nosotros seguir construyendo y seguir analizando cómo atendemos esas recomendaciones de la forma en que tenga más sentido para la realidad de nuestro país. Como decían en el video, son múltiples los foros en los que el país podría participar. Sin embargo, hay una serie de iniciativas que impulsa la OCDE, que usted ya mencionó alguna, que es una de ellas tal vez una de las más importantes para Costa Rica en este momento, el tema fiscal. ¿Qué beneficios nos podría traer en esta materia? Bueno, sobre todo tenemos que tener claro que tenemos que estar abiertos a hacer reformas. Que parece una cosa muy simple, pero es una cosa muy compleja. La gente no quiere, o las personas no quieren, o las instituciones se niegan y se resisten a hacer los cambios. Aunque las cosas están caminando mal, por ejemplo, en este momento tenemos un problema del déficit fiscal gigantesco, pero todo el mundo lo sabe. Y son años y años y años y años que se repite la misma historia. Entonces, una de las, digamos, de los elementos y de la cultura que la OCDE tiene es la importancia y la adhesión a las reformas.
tenemos que estar permanentemente cambiando y reformando para mejorar. Es dicen que el cambio nos lleva a una mejor calidad. Entonces, la calidad no se obtiene de un momento a otro, sino que es más bien una constante, que tiene que estar mejorándose. Entonces, en la parte fiscal, igual, pues habrá que buscar las formas que realmente reduzcan la evasión fiscal, que reduzcan las exoneraciones, que paguen más los que realmente más reciben, que haya una progresividad en la carga fiscal. Entonces, esas cosas pues se van a tener que evaluar, se van a tener que considerar y van a tener que cambiarse. También la forma de cómo nos organizamos. Es uno de los beneficios que yo diría que tendría pertenecer a la OCDE. No solamente adherirnos a esta permanencia de reformas, sino también a una mejor gobernanza. ¿Qué tipo de instituciones tenemos? ¿Por qué duplicar tantísimas instituciones que se dedican a una misma cosa? Le pongo un ejemplo, en vivienda nosotros tenemos el INBU, tenemos el Banco de la Vivienda, tenemos el Ministerio de la Vivienda y puedo seguir, ¿verdad? Igual en transportes, ¿verdad? Hay un montón de instituciones que hasta traslapan sus funciones. Entonces, la mejor gobernanza que nos llevaría recomendaciones de parte de la OCDE, pues probablemente nos va a llamar la atención sobre la necesidad de hacer esos cambios. Y los cambios tampoco se hacen tan fáciles porque probablemente hay que hacer cambios en la legislación y también habrán resistencias de personas y de instituciones para que no exista. Ahora, si no se hacen, Costa Rica perdería uno de los, digamos, de los beneficios más importantes, que es que pertenecer a la OCDE le da credibilidad. ¿En qué sentido? Credibilidad internacional y credibilidad en general como país que se mantiene en una organización que está permanentemente buscando el desarrollo. ¿Para qué sirve esa credibilidad? Bueno, para atraer inversión extranjera. Costa Rica es uno de los países que más inversión extranjera ha traído en los últimos años, que ha logrado tener una gran cantidad de empresas internacionales ubicadas aquí, a pesar de que somos un país caro, porque creen en nuestra educación, creen en nuestra democracia, creen en nuestro sistema. Pero además, al pertenecer a la OCDE, le va a dar más credibilidad, le va a dar sustento, le va a dar solidez. Claro, en este momento, la pura verdad, mientras nosotros estamos haciendo este programa, estamos enfrentando problemas enormes en las calles y problemas gigantes de resistencia a los cambios para una mejora del déficit fiscal. Pero tenemos que consolidar nuestra democracia y nuestra forma de ser como país, si de verdad aspiramos a ser un mejor país y tener una mejor calidad de vida y una mejor distribución del ingreso. Para terminar este bloque, ¿cuál sería la principal oportunidad que desde su especialidad tendría el país de pertenecer a un foro como este? La principal... el principal beneficio. Bueno, yo creo que un poco es yo podría resumirlo tal vez en tres cosas. Uno es, digamos, la credibilidad, que me parece que es fundamental. El otro, tener una mejor gobernanza. Y tal vez tercero, podría ser que, digamos, demostrar que estamos con un sueño de ser mejores, de ser un país más desarrollado, entendiendo desarrollado en forma integral, más desarrollados ambientalmente, más desarrollados socialmente, más desarrollados económicamente. Entonces, pertenecer a la OCDE y que lo hayan aceptado al país es un honor y además es como decir, sí, creemos en usted. Y el punto aquí es que nosotros tenemos que creer en nosotros mismos. Yo creo que a veces en Costa Rica perdemos esa ilusión. Vemos las huelgas o las marchas o los bloqueos y todo, y entonces todo el mundo se desespera y se entristece. Vemos cómo el gobierno le ha faltado liderazgo en algunas áreas o en muchas, y entonces decaemos totalmente. Pero yo creo que si volvemos un poco la mirada a la historia de lo que ha pasado en los últimos años, hay razones para pensar que Costa Rica sí puede soñar en grande y sí puede ser un país desarrollado. Y pertenecer a la OCDE es como decirle, abrirle la puerta para que entre al primer pasito
de un largo camino para el desarrollo. Sí, pero dentro de esa crisis de credibilidad que se ha agravado en los últimos meses en el país, una de las principales críticas de la población es que hemos estado en muchos organismos internacionales y que la población al final no ve el beneficio. ¿Será posible que esto nos traiga beneficios concretos que sean tangibles para la población? Yo creo que sí, en el tanto que de verdad aceptemos los comentarios, las críticas y las recomendaciones. Yo creo que la OCDE es riguroso, se basa en números, en evidencia, usa las estadísticas, usa la información, no es especulativo y simplemente de crear, digamos, cálculos o de hacer, digamos, o de tener ciertos sesgos hacia un lado, hacia otro. No, yo creo que la OCDE en ese sentido es pues, muy riguroso y las recomendaciones que da las da con base en evidencia. Además, como les decía, ese es el tipo de cooperación que da la OCDE, es informarnos y decirnos, mire, pertenezcan a estos 300 comités, como usted decía hace un rato, si quieren, ¿verdad? Si no quieren tampoco pertenezcan, pero vayan, escuchen, hablen, discutan, pero también actúen. Y si nosotros simplemente no queremos realmente aceptar esa cooperación, pues no tendríamos ningún sentido de estar ahí. Yo creo que para que la población sienta el efecto positivo de pertenecer a la OCDE, pues tiene que haber una decisión de parte del gobierno o de los gobiernos de seguir sus recomendaciones, tal vez no al 100%, pero sí muy cercanamente a esa cantidad. Sí, una serie de retos que nos involucra como país, pero también como personas, como sociedad, como comunidades organizadas. O sea, si queremos realmente obtener los beneficios, pues tendremos que trabajar todos en conjunto para ello. Involucra una serie de retos para el país que abordaremos en el siguiente bloque. Muchas gracias al doctor Olman Segura Bonilla por acompañarnos en este primer bloque. Vamos a una pausa, quédese con una mirada que ya volvemos. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy estamos hablando de los mitos y realidades en torno a la inclusión del país en la conocida como OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. En el anterior bloque, pues hicimos un repaso de qué es la OCDE y un poco qué le significa al país pertenecer a esta organización internacional, pero ahora vamos a conversar con Carlos Cascante, quien es académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y ha sido colaborador de Una Mirada sobre los retos que tiene el país al pertenecer a esta organización. Gracias, Carlos, una vez más por estar con nosotros aquí en Una Mirada. Siempre un gusto conversar sobre estos temas. Sí, bueno, en el bloque anterior ya hicimos como una introducción a qué es la OCDE y demás. En el caso que nos interesa con usted es hablar un poco, bueno, sí, el país fue invitado a pertenecer a esta organización, pero ¿qué le significa más allá de las meras formalidades? En primer lugar es el reto de cuestionar mucho de aquello que creemos que son logros país. Es decir, cuando usted se somete a evaluación externa, a una evaluación rígida, rigurosa, es evidente que van a salir algunas cosas que el país no ha resuelto. Ya sea que lo veamos desde un punto de vista con tendencia a la derecha o a la izquierda, van a salir cosas que no nos gustan. Y los informes OCDE, si se leen completos, hay críticas tanto del modelo económico como del modelo social. Exacto. Y de ineficiencias del Estado costarricense, que el Estado costarricense, ya sea si toma decisiones con una tendencia más a la centro izquierda, más al centro derecha, tendrá que enfrentar y resolver. Entonces yo creo que el primer gran reto es aceptar que tenemos enormes problemas como país, aceptar que el desarrollo histórico y social del país ha sido bueno, nos ha dado ventajas sobre otros países, pero que ese modelo no es para siempre, que ese desarrollo y esa herencia que hemos obtenido a lo largo de la historia de Costa Rica no es para siempre, sino que hay que estarla renovando.
y las sociedades que no tienden al cambio, que no se adaptan al cambio, son las más propensas a colapsar. Y estamos en un punto en que el país requiere de sentarse a discutir de esos cambios. Usted mencionó algo bien importante, a pesar de que el nombre de la organización habla sobre desarrollo económico, va más allá, porque se analizan diferentes datos y diferentes coyunturas que tienen que ver no solo con la parte económica, sino también con lo social, con lo educativo y otros temas. Es correcto, la formación... Es más integral, ¿verdad? Sí, la formación de la OCDE inicia como un establecimiento de políticas de cooperación de los países ricos hacia los países subdesarrollados. Cuando los modelos que surgen en la Guerra Fría de cooperación empiezan a fallar porque no se analiza bien en qué se tiene que cooperar para que los países tengan desarrollo, empiezan a establecerse discusiones entre los países cooperantes para ir creando una organización que fije una serie de líneas de cómo debe ser la cooperación internacional a los países subdesarrollados. Posteriormente eso va adquiriendo un cuerpo, va adquiriendo una lógica de mejores prácticas y la última etapa ha sido de incorporar países que no son necesariamente desarrollados para ir transformando esos países. Es evidente que la OCDE responde a una alianza internacional atlantista, es decir, corresponde a los consensos que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, corresponde a un modelo económico de apertura de mercados. Eso muy occidental. Es completamente occidentalizado, responde a una lógica de principios democráticos y responde a una lógica democráticos occidentales y responde a una lógica de percepción del desarrollo desde Occidente, lo que implica aumentar la cobertura en educación, aumentar la cobertura en salud y aumentar la eficiencia del Estado. Yo creo que uno de los grandes problemas que ha habido al abordar el tema OCDE es que incluso las élites económicas costarricenses no entendían de qué se trataba el asunto. Fue más bien un proceso llevado desde autoridades estatales, muy técnicamente llevado a cabo, sin que se comprendiera que cuando uno entra al modelo OCDE, no es que el Estado se va a cerrar, no es que implique inmediatamente el recorte de actividades del Estado, pero sí implica la lógica de estados fuertes. Si usted analiza a cada uno de los miembros de la OCDE, se caracterizan por una cosa, tienen estados muy fuertes y estados que tienden a ser o que quieren ser muy eficientes, con diferentes lógicas fiscales. O sea, por ejemplo, Japón, que forma parte de la OCDE, tiene una lógica fiscal muy distinta a, por ejemplo, la que tiene algún país europeo como Alemania. Pero sí tiene una característica, el Estado es fuerte y el Estado garantiza ciertos beneficios a los ciudadanos. Entonces eso hay que tenerlo bien claro. El otro elemento que a mí me parece un reto es entender que uno de los principales elementos que plantea la OCDE son los cambios en el modelo fiscal del país, pero no solo en el balance de gasto público e ingresos, sino también en la recolección de impuestos. En los últimos años que Costa Rica inició este proceso, tuvo que firmar una serie de tratados de información tributaria, porque si usted forma parte de la OCDE, los procesos de control tributario entre los miembros se vuelven más fuertes. Entonces hay que entender que la OCDE abarca una serie de elementos y condicionamientos en que el país ha demostrado debilidad y que son elementos aceptados, de los pocos elementos aceptados en un país tan polarizado como el que estamos teniendo, entre la izquierda y la derecha, ¿verdad? Por otra parte, creo yo que un reto fundamental es el reto que nos mandan en educación. Sí. Yo creo que hubo como un hincapié en ese tema. Sí, porque en las pruebas internacionales hay una serie de problemas que se ven muy marcadamente del desarrollo de comprensión de lectura, de pensamiento matemático. A eso hay que valorarlo de una forma importante. Uno de los elementos que salieron es que Costa Rica gasta mucho dinero y no ve la eficiencia, gasta un 8% de su Producto Interno Bruto y no ve mejoras. Lo que pasa es que si vamos un poquito más allá y vemos cuánto, por ejemplo, se gasta por estudiante en países desarrollados y en Costa Rica, ahí los números son totalmente
inversos. En Costa Rica, si no me equivoco, un estudiante por año debe gastarse alrededor de un 40% menos de lo que se gasta en un país desarrollado por estudiante. Entonces, el manejo y la inversión de recursos que tiene el país, pues hay que readaptarlos, y eso siempre es un reto. Sí, además la necesidad de ir más allá, porque, bueno, hace muchos años teníamos ese número dando vueltas, ahora con el tema de la pandemia se hizo más evidente, ¿verdad? De que a pesar de que tenemos un sistema educativo bastante consolidado, resulta que el 50% de la población de este país no tiene la secundaria completa. Entonces, definitivamente, podríamos tener mucha inversión en esto, pero el proceso no está terminando. O sea, estamos fallando en algo del proceso que no necesariamente tiene que ver con inversión. Y el otro punto es si estamos gastando o si gastamos en lo que era correcto. Exacto. Porque me parece a mí que aunque el país ha hecho esfuerzos en inversión tecnológica en educación, la pandemia demuestra que fueron totalmente insuficientes. Y eso en el tema OCDE es muy importante. Costa Rica tiene que comprender que si entra la OCDE, yo lo diría, creo que ya es el cuarto reto o el tercer reto, es entender que ya es un país que es considerado como no sujeto de ayuda para salir de la pobreza, sino que más bien Costa Rica tiene que expandir sus líneas de cómo coopera con otros países del mundo. Y eso es un cambio de mentalidad brutal en relaciones exteriores. ¿Por qué? Porque generalmente hemos construido nuestra base de relaciones exteriores, históricamente hablando, en un país que tiene un peso moral internacional, pero que no tiene responsabilidades específicas en temas de cooperación. Y al entrar dentro de la OCDE, parte de las exigencias es que Costa Rica tiene que tener su propia agenda de cooperación hacia otros países del mundo. El Mideplan y el Ministerio de Relaciones Exteriores han venido trabajando en esa agenda externa de cooperación, pero es evidente que estamos en ciernes y que eso requiere una dinamización. Y cuesta algo de dinero que el país tiene que estar dispuesto a invertir en este proceso. Sí, y también entrar en ese proceso de revisión de sus políticas públicas, entre otros muchos elementos que son fundamentales para llegar a esos cambios que se pide en el marco de la OCDE. Al respecto, Una Mirada conversó con Federico Torre, viceministro de Ciencia y Tecnología, quien comentó que el proceso de ingreso tuvo un impacto particular en el tema de la gestión de la política pública en el país, dado que se tuvo que trabajar en una serie de relaciones articuladas que se tuvieron que fortalecer para poder integrar a diferentes instituciones. Yo me planteé la siguiente pregunta. ¿Qué ha cambiado en la gestión de la política pública a partir del proceso OCDE? ¿Qué ha cambiado en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones? ¿Y qué ha cambiado también en lo que he observado en otros ministerios con los cuales colaboramos de forma cercana? Y yo al menos veo tres elementos en los cuales ha habido cambios fundamentales en las actividades de los ministerios, en la construcción de evidencias y en la construcción de política pública. Y estos cambios son, en particular, estos tres que les presento. En primera instancia, la valoración que hace el funcionario y el sector, porque no es solo el funcionario, también esto permea a las empresas, permea a los diferentes entes que colaboran en los procesos, de la importancia de tener claridad en los temas de política pública, en el ámbito de ciencia, tecnología e innovación y en todos los ámbitos. El segundo elemento es la sinergia y articulación que tal vez nuestros ministerios, nuestras entidades, nuestras empresas, nuestros gremios, nuestros grupos y equipos en las diferentes áreas de la ciencia, la tecnología e innovación y de otros ministerios, no habíamos trabajado tan intensamente como el proceso OCDE lo solicita. Una de las ventajas de estas evaluaciones que comentaba tan acertadamente Marian es que obligan a integrar gran cantidad de información y esfuerzos de diferentes entidades del sector público y a veces del mismo sector privado para dar una respuesta a estas evaluaciones. Y en ese proceso al final se construyen relaciones, articulaciones y procesos sinérgicos que finalmente devienen en una mejor articulación. Muchas comisiones que ahora existen y con las cuales estamos trabajando con otros ministerios nacieron en buena medida o se fortalecieron
a través del proceso OCDE. El tema de la ciencia, la tecnología y la innovación también es una de las líneas de la OCDE para los países miembros. ¿Qué retos tenemos en el país en esta materia? Enormes. En los países desarrollados, el gasto en tecnología es uno de los gastos más importantes que tienen. Y las diferencias en lo que presupuesta el Estado en innovación tecnológica es altísima. Los países subdesarrollados, por el contrario, tienen bajos estándares en la inversión en ese tipo de rubros. Costa Rica tiene una ventaja, tiene universidades públicas fuertes que han logrado usar parte de los recursos públicos en inversión, en investigación y desarrollo, pero estamos empezando en ese camino y eso habrá que ampliarlo. Creo yo que la otra línea de inversión en tecnología es acercarnos un poquito a el pleno empleo de los recursos y por otra parte que ese pleno empleo nos lleve a eliminar las horribles diferencias que nos ha demostrado la pandemia en el acceso a la tecnología. Los que hemos tenido oportunidad de dar clases en esta situación en una universidad pública, con el respaldo de una universidad pública le da a los estudiantes, nos hemos dado cuenta de esas diferencias. Y entonces tenemos estudiantes con un acceso completo, con buena velocidad de internet, con buen acceso a recursos de internet, pero por otro lado tenemos estudiantes que son desplazados del sistema universitario por la carencia de eso. Entonces es en dos líneas. Primero, aumentar la inversión en investigación de primera línea, es decir, investigar para producir patentes, para producir nuevos inventos, nuevos ingenios, y por el otro lado, llevarle a la población en general las ventajas de la tecnología en un mundo como el que estamos viviendo. Ese énfasis en innovación aplica tanto para el sector público como el privado, porque hay como una idea de que todo este tema de la OCDE solo tiene que ver con el gobierno, pero tiene que ver con todo el funcionamiento del país en general. No, implica con algo que a Costa Rica tenemos que aumentar, que es la participación de empresa privada en investigación en universidades. Yo creo que no sé si decir por sesgos ideológicos, puede ser que sí, puede ser por miedo a perder la naturaleza de las universidades públicas, se tiene miedo a trabajar junto con la empresa privada en desarrollos tecnológicos. Y eso es fundamental. En el mundo, toda universidad grande, toda universidad fuerte tiene ese tipo de relaciones, estableciendo muy bien cuáles son los límites entre los fines públicos que debe defender la universidad y los fines particulares y de lucro que tienen las empresas, pero eso es importantísimo. En Costa Rica ya hemos tenido algunos avances, la Universidad Nacional y la Escuela de Informática ha sido pionero en esas alianzas con el sector privado, pero no es algo que vemos con tanta claridad en otros aspectos y eso es necesario. Por otra parte, la OCDE pone mucho peso en el concepto de competitividad del país, pero la competitividad no es solo un asunto de Estado, el Estado la debe promocionar, pero si las empresas no se transforman y son competitivas e invierten en innovación, no van a alcanzar los resultados por más que el Estado brinde esas condiciones. Yo creo que ese es uno de los grandes retos, entender que el ingreso a OCDE implica transformaciones del sector público y del sector privado en el país, pero más que nada procesos de coordinación entre ambos sectores. Sí, ese acercamiento tan necesario. Lo que pasa es que en el discurso público vemos unas disputas de carácter muy ideológico y poco práctico, ¿verdad? Por una parte hay una crítica violenta al funcionario público generalizada y sin puntualizaciones. Y por otra parte, se fomenta muy descaradamente y creo yo que con una total ceguera de la importancia de la legitimidad del funcionario público y del Estado, la necesidad de recortes al sector público, que podemos estar de acuerdo en que hay que aligerar la carga del sector público, pero con un mecanismo de estudio de lo que realmente debe aligerarse, cómo se pueden transformar esas funciones, no con una visión como de enemistad entre el sector público y privado, que creo que es una de las cosas del reto OCDE, ¿verdad? Superar esa división maniquea entre empleados públicos y privados
y desarrollar proyectos conjuntos. Sí, otro de los desafíos que visualizó la OCDE para Costa Rica es abordar las rigideces institucionales y las inconsistencias legales del marco regulatorio que obstaculiza el funcionamiento de las principales políticas. Eso es una maraña de la que nosotros venimos, o sea, es como ya un problema estructural en este país. Es un problema estructural de creación de instituciones. Es muy interesante en Costa Rica, en el modelo de transformación del Estado, el modelo no fue transformar instituciones, fue crear instituciones nuevas para asumir funciones nuevas. No se transformó a las instituciones que venían para asumir esas funciones nuevas. Y eso genera una maraña legal, una maraña institucional y problemas fundamentales de coordinación entre las instituciones del Estado. En Costa Rica hay pocos consejos de coordinación que funcionen bien. Es decir, y se da el fenómeno que ya muchos institucionalistas, muchos politólogos, muchos políticos, muchos sociólogos han mencionado, de que estamos frente a un Estado con pequeños feudos, juegos de poder y pocos niveles de coordinación, poca capacidad de rectoría. Creo que en ese aspecto el proceso de ingreso a la OCDE representaba un reto adicional y demostró que sí se podían hacer ejercicios de coordinación. Vamos a ver si podemos seguir con esos procesos de coordinación más allá del proceso de ingreso y entrando más bien al proceso de implementación, al proceso de desarrollo, al proceso de seguimiento. Y eso siempre va a causar problemas cuando tenemos una institucionalidad tan partida, y creo yo que hay una dificultad para definir cómo queremos arreglar esa institucionalidad y posiciones muy polarizadas. Sí, otro desafío que se mencionó tiene que ver con el desarrollo de habilidades para la innovación en el capital humano nacional, tanto en lo público como en lo privado. Eso implica un enorme cambio en los procesos educativos tradicionales del país. Ya en los informes del estado de la educación en Costa Rica han señalado problemas, especialmente en la primaria y la secundaria, y la capacidad de desarrollar pensamiento creativo. Eso tiene que ver mucho con la forma en que nuestros estudiantes están aprendiendo. Una cuestión que a mí me lo reflejaba, cuando mi sobrina estaba en el colegio, yo me ponía a ver cómo le enseñaban a ella. Y me percato de que le enseñan igual que como me enseñaban a mí hace más de 25 años. Así es. Conversando con padres de familia, con amigos que ya son padres, me comentan la misma situación. Creo yo que los procesos educativos llevan cambios y continuidades, pero no puede ser igual la forma en que se enseña pensamiento que como se enseñaba hace tanto tiempo. Yo creo que se requiere de una innovación en los mecanismos educativos, pero toda innovación en mecanismos educativos requiere una inversión puntualizada en ciertas áreas, ¿verdad? En formas de educar, en formas institucionales, en formas de recursos. Ese es un gran reto que tiene el país, porque parece que hemos estado invirtiendo mucho en educación, pero repitiendo los modelos tradicionales de educación que hemos tenido desde hace mucho, mucho tiempo. Y ese es uno de los enormes retos, cambiar, transformar la sociedad costarricense, recuperando, constituyendo lo que ha sido positivo del legado y modernizando aquello del legado no es tan indispensable, teniendo en cuenta que deben haber principios de integración social y de mejorar la condición de vida de aquellos que han sido desplazados por el sistema. Sí, y eso responde mucho al llamado que han hecho en los últimos años, sobre todo la empresa privada, en el marco del creciente desempleo en el país, de que no es que no haya trabajo, sino que esa gran población de casi 300,000 personas al inicio y ahora que ya supera las 600,000, no reúnen esos requisitos indispensables para llenar esas plazas laborales que existen y las que se planean abrir, ciertas habilidades que el sistema educativo no está facilitando. Al inicio de los 80 la economía del país se transformó, pero en media crisis se olvidó a la educación y eso desplazó a un montón de personas del sistema. Creo que nos estamos enfrentando a un momento similar. Y podemos en este momento tomar las decisiones para evitar
la condena a una cantidad incluso mayor de personas de quedar fuera del sistema que se está proyectando. Es decir, tenemos un país con enormes desigualdades y eso lo dice el informe OCDE. Así es. Lo que pasa es que a veces hay partes del informe OCDE que no se leen de acuerdo con las necesidades de los políticos de turno, de las visiones políticas que se tengan. Hay partes del informe que no se leen. El informe OCDE, el que se da el año anterior, refleja claramente esas desigualdades del país. Esas desigualdades del país de cara a la pandemia, que no sabemos cuándo va a terminar. Yo oigo hablar de la Costa Rica post-COVID, yo prefiero pensar en la Costa Rica que está en medio del COVID. Claro, porque es la que nos evidenció todas. Es la que nos evidenció esas desigualdades. La que nos lo hizo presente Exacto. y evidente, la que hizo que la estadística tomara personas, que pudiéramos verlo como personas. Yo creo que esa desigualdad es algo con lo que hay que luchar y combatir. Y eso implica sacrificios de toda la población costarricense. Entonces, cuando se habla de reformas fiscales, tenemos que entender que todo el mundo tiene que sacrificar parte de eso. Y yo no estoy viendo en el país esa visión de que aquí en este barco, si se hunde una parte del barco, el resto del barco va atrás. Y que no es bonito estar en una sociedad con gente muy rica que tiene que vivir encerrada. Y eso nos falta. Pues esperemos que precisamente eso nos dé la oportunidad de darle la cara a todas esas desigualdades que tal vez hemos venido escondiendo debajo de la alfombra durante mucho tiempo y la pandemia pues simplemente las desnudó, y que nos sentemos realmente en el marco de esta oportunidad que tenemos en la OCDE, nos sentemos realmente a replantear ese país que queremos, pero en beneficio de todos y todas, y no solo de algunos sectores. Muchísimas gracias, Carlos Cascante, académico de la Escuela de Relaciones Internacionales, por su participación, y a ustedes por estar con nosotros una vez más aquí en Una Mirada. Les recuerdo que pueden buscar más información en www.una.ac.cr o en nuestro portal informativo Una Comunica, que lo puede ubicar en redes sociales, en YouTube y también en www.unacomunica.ac.cr. Muchas gracias por estar con nosotros esta semana. Les esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.